arrancamos a grabar y ya estamos en orden. Bien, lo que me interesa ver, porque acá sí es donde ustedes tienen que lograr entender. A ver, lo demás lo tuvieron que entender obviamente para llegar hasta acá, digo, pero por lo pronto lo que viene lo tienen que entender porque es lo que nosotros vamos a cruzar con Argentina cuando tengamos el momento para hacerlo. ¿Estamos? A ver, hicimos todo el proceso cubano, hicimos todo el proceso como de imperialismo informal, detonamos la revolución, explicamos foquismo, nos tiene que quedar acá grabado foquismo, pero con mucha seriedad porque foquismo lo vamos a necesitar. Sabemos que obviamente esto de foquismo es guerra de guerrillas, bla, bla, bla. Vimos el conjunto de medidas que van tomando, obviamente hay otras, digo, pero con estas que vimos la hora pasada me quedo tranquilo, digo, el conjunto de medidas que va tomando el gobierno de Fidel en función de ir transformando ese país en algo que sea de tipo socialista. Lo que uno debería ver ahora es cuál es la reacción de Estados Unidos. ¿Estamos? Digo, porque en realidad eso es, repito, es lo que por ahí nos toca más de cerca a nosotros en la otra punta del continente americano. A ver, ¿por qué es trascendental? Esto lo habíamos dicho en un momento. ¿Por qué es trascendental la experiencia cubana para América Latina? Y para Estados Unidos, ¿no? ¿O por qué les parece a ustedes que es trascendental? Digo, porque uno dice, che, pero tenemos que estudiar historia de Cuba. Y qué sé yo, en realidad en otro contexto no. La realidad es que la historia de Cuba determina el funcionamiento, la dinámica de América Latina desde ahí en adelante. La pregunta es ¿por qué? Porque es la primera experiencia socialista, y creo que la única. Es la única. O sea, no, después habrá como pseudo socialismos medios extraños, pero nada. Hoy tenés, no sé, la República Bolivariana de Venezuela siendo un pseudo socialismo, pero lo cierto es que es la primera experiencia socialista. ¿Qué más? Digo, ¿qué aprendió América Latina de esta experiencia? ¿Y qué aprendió Estados Unidos de esta experiencia? ¿No era como un ejemplo para el resto de América Latina, Cuba? Bien, ¿por qué te parece, Martina, que es un ejemplo para América Latina? Bueno, por lo que dijo Jaco, y además porque yo creo que al ser, digamos, no sé, Cuba empezó a tomar como ciertas medidas para lograr poco a poco cortar como esas cadenas que la ataban a Norteamérica. Tal cual. Y nada, supongo que fue un ejemplo por, no sé, por poder empezar como su propio camino, digamos. Exacto. ¿Y cuál te parece a vos? A ver, digo, suponemos que somos todos países latinoamericanos, nosotros en este preciso momento, y en este caso Lucila, que la vemos de vuelta con cámara, es Cuba. ¿No? Y vemos que Cuba finalmente logra como desatarse de ese nudo que tiene con Estados Unidos, esa cercanía tóxica que tiene con Estados Unidos, pero es una cercanía que en realidad no depende, o sea, no es voluntad de Cuba, o sea, es forzada. Cuando nosotros vemos esa situación, y nosotros somos el resto de los países latinoamericanos, ¿qué es lo que aprendimos? Porque es un buen ejemplo a seguir si quisiéramos, ¿no? Porque como que mostraron como que se puede enfrentarse a Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, ¿qué condiciones particulares o puntuales vos recalcarías de Cuba para decir, che, se recontra puede? Que le ganaron básicamente que le pudieron ganar. Bien, que básicamente lo pudieron ganar. A ver, ¿qué es? Un territorio sumamente pobre. O sea, Cuba, convengamos que no es de los países, en ese momento, no es de los países más económicamente estables. Es sumamente pobre, está sumamente cerca. O sea, el único que creo que debería estar, a ver, está cerca como lo está Bahamas, como, bueno, obviamente el único es México, que es una frontera directa, ¿no? Digo, pero está sumamente cerca. Y así todo, con todo lo que implica la Guerra Fría, con todo lo que implica, a ver, los intentos norteamericanos por evitar que esto suceda, porque obviamente no quiere quedar mal parado en una Guerra Fría donde uno sabe que constantemente te está mirando tu oponente para ver cuándo flaqueás. En ese contexto, Cuba lo logra. Entonces, eventualmente, para el resto de América Latina, son un ejemplo a seguir. Y a Estados Unidos, o para desde la lógica de Estados Unidos, son un ejemplo a evitar. ¿Estamos? Entonces, si Estados Unidos fracasó a la hora de tomar todo un conjunto de medidas para boicotear la experiencia socialista en Cuba, al interior de la isla, una vez que, lamentablemente, una vez que
que acepta en este caso el destino de Cuba y el camino que adopta Cuba, ¿qué es lo que uno debería esperar de Estados Unidos? Si ya se rindió con Cuba, o por lo menos, no sé si se rindió, pero por lo menos no toma medidas más drásticas directamente sobre Cuba. ¿Cuál es el razonamiento que tendríamos que hacer? Y darle ciertos beneficios, entre comillas. ¿Cómo? Darle ciertos beneficios, ¿no? ¿A No quiénes? sé. Y a los cubanos. No, porque Cuba va a estar, Cuba ya está para el camino socialista. A ver, todo lo que hicimos desde intentar matar a Fidel, las innumerables cantidades de veces, hasta boicotearlos económicamente, hasta el desembarco de Bahía de Cochinos, todo en realidad fracasó. Entonces, eventualmente Cuba, progresivamente fuimos haciendo que Cuba incluso se vaya como abrazando más a la Unión Soviética. A medida que se vaya abrazando más con la Unión Soviética, eventualmente nosotros sabemos, o por lo menos presuponemos, que tenemos ya una alianza conformada a la perfección, y una vez que tenga esa alianza conformada a la perfección, meterse con Cuba es meterse, ¿por qué no?, con un respaldo soviético fuerte. Ahora, cuando ya no puedes hacer más nada con Cuba, ¿qué es lo que vas a intentar hacer? Digo, si Cuba se convirtió en un ejemplo a seguir. Y negociar. Dar una mala imagen de Cuba. Dar una mala imagen de Cuba, es verdad, eventualmente vas a querer boicotearla en la ONU, en la OEA, que es la de los Estados americanos, eso es verdad, vas a querer expulsarla, de hecho lo van a terminar haciendo. Van a intentar aislar como políticamente o diplomáticamente al territorio cubano, y no lo están sacando, pero se lo digo yo para no hacer de vuelta la pregunta. Si Cuba se ha vuelto el ejemplo a seguir, lo que vos tenés que crear en el resto de los estados latinoamericanos es condiciones para que el ejemplo cubano no se expanda. ¿Se entiende? O sea, Sí. básicamente, si ya no puedo hacer nada con el peligro socialista en la isla cubana, eventualmente, si vos te convertiste en un ejemplo a seguir, lo que vamos a hacer es evitar que todos los demás se sientan demasiado tentados para seguirte. ¿Estamos? Entonces, de ahí en más, una vez que se acepta el destino cubano, lo que va a empezar a aparecer es un montón de planes, o por lo menos un par de ideas muy fuertes, orientadas a no sé si es resolver la palabra, es evitar que la experiencia cubana se vuelva masiva en América Latina. Y ahí tenemos un par de ideas o un par de medidas que son como muy comunes y que se repiten como loro, pero que hay que entenderlas porque son muy fáciles de entender y ustedes las van a... no sé si las van a escuchar. ¿Buscaron alguna de estas medidas que les pedí? ¿Cómo? Si buscaron un par de estas medidas que les pedí, como medidas impuestas por Estados Unidos para el resto de América Latina. ¿Alguien buscó medidas? Yo no encontré. Por Yo ejemplo, busqué las sí. medidas que había tomado Estados Unidos para sabotear a Sí, a Cuba, ver, digamos. ¿qué encontraste para sabotear a Cuba? Más allá, igual por ahí, va, a ver qué escuchaste, ¿qué encontraste? Bueno, básicamente todo lo que querían era derrotar a Fidel y a la revolución, pero las medidas eran los planes de sabotaje a los centros económicos, Sí. todos los atentados y nada, también una cosa de, no sé si entendí bien, pero era un barco francés, me parece, que tenía, bueno, armas, que iba al puerto de Cuba, y lo que hicieron los norteamericanos fue, bueno, atentar justamente a ese barco para que Cuba no adquiera como esas armas, esos medios de defensa, sería. Defensa, sí. Y todo lo que tiene que ver con la cuota azucarera, que la Bien, suspendieron estamos de del acuerdo. mercado Claro, la cuota azucarera, eso es lo que por ahí me importaba. Coincido. Todo lo que vos decís, Martina, en realidad está pensado durante el momento en que ellos no aceptan que Cuba es socialista. O sea, ahora, una vez que ya no te... A ver, todo eso que vos planteás fracasa, eventualmente tenés que aceptar ese gobierno y vas a intentar... A ver, siempre vas a intentar boicotearlo. De hecho... casi, por más que no lo hagas como directamente, o sea, de hecho yo creo hasta el 2007 o por ahí que se levantó, lo que vos tenés es algo que se conoce como el embargo a Cuba. ¿Alguien sabe lo que es el embargo a Cuba? No. Pero por lo pronto lo podemos ver acá. ¿Qué les parece el embargo a Cuba? ¿Qué será? Porque a ver, si yo quiero aislar comercialmente a Cuba, ¿por qué lo quiero aislar comercialmente? ¿Cuál es mi objetivo? Que esto es básicamente el embargo a Cuba, ¿no? Cuba acá
tío Sam, con mucha mala onda, cerrándole como los lazos comerciales. ¿Qué es lo que manda Estados Unidos a hacer? Manda básicamente a que todos los países latinoamericanos estén imposibilitados de comerciar con Cuba. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Por más que ya no los ataques directamente. Va a llegar un momento en el que Cuba va a quizás empezar a necesitar de esa comercialización, entonces como encerrarlos, digamos. Bien, a ver, Entonces, esto es lo que vos decías de las cuotas de azúcar. Pensemos que Estados Unidos, hasta el momento en que Cuba no era socialista, tenía el 90 y pico % de la producción de azúcar la consumía Estados Unidos. Quiere decir que, si uno lo piensa así, cuando vos, Estados Unidos y el resto de tus aliados, se niegan a comerciar con Cuba, lo único que vos estás queriendo es como sofocar, sofocar la situación como lograr un ahogo económico, básicamente. Ahora, más allá de este intento de ahogo económico, hay dos elementos, y estos son los que tienen que tener recontra claro, que son, el primero, uno que se define como Alianza para el Progreso. El segundo, la segunda gran medida de Estados Unidos, es otra que se define como Doctrina de Seguridad Nacional. Las dos son las más importantes en función de comprender el destino de América Latina en todo el contexto de Guerra Fría. A ver, por ejemplo, Alianza para el Progreso. ¿Alguien encontró Alianza para el Progreso? Ustedes no buscaron, ese es el tema. O sea, no buscaron, porque Alianza para el Progreso sale así nomás, con una facilidad impresionante. A ver, ¿qué es la Alianza para el Progreso? Básicamente, para que más o menos lo entendamos, lo simplificamos. Pero ustedes ya lo vieron actuar hacia Estados Unidos en otro momento. La Alianza para el Progreso sería una ayuda económica para América Latina, o sea, un programa de ayuda económica. Estamos hablando de miles de millones de dólares que Estados Unidos le da a los países latinoamericanos. ¿Cuál es el objetivo de ese dinero? El objetivo es muy parecido a lo que nosotros vimos en Plan Marshall. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer con esa plata? Los países latinoamericanos. ¿Qué tienen y que hacer? gastarla en, no sé, supongo en salud, educación. Bien, gastarla en salud, educación. A ver, gastarlo en infraestructura. Por ejemplo, yo les voy a mandar, esto es una foto mía, auténtica, es mi propia fuente esta. De hace muchos, muchos años atrás, cuando tuve la oportunidad de estas cosas como muy... La tuve que buscar en Facebook, atrás de todo, para ver más o menos dónde estaba. A ver, esto lo encontramos, obviamente yo fui con gente de historia y como cuestiones de profesión uno tiende como a mirar cosas que por ahí el resto no. Si yo hubiese ido caminando por este puente con Grace Pereda estaría viendo los pájaros. Yo estaba viendo el puente y estaba viendo las placas históricas. Son como vicios de profesión. Cuando vamos caminando, nosotros nos metemos en una ¿cómo se llama? En un pueblango del medio de la yunga de Bolivia para ver qué era, y en el momento ese pues, nos ponemos a caminar, y de repente nos encontramos un puente bastante descolocado. El puente te pasaba por encima de un río con cierto caudal, y cuando vamos caminando nos encontramos que, mirando esta placa, dice esto: obra de la Alianza para el Progreso, puente sobre el río bla bla bla, 1968, esfuerzo común entre Bolivia y Estados Unidos. ¿Qué es la Alianza para el Progreso? ¿Qué les parece a ustedes que es la Alianza para el Progreso? Pensando en esto que les estoy mostrando, que es una foto mía, y pensando en el nombre de ese plan. Alianza para el Progreso. ¿Y qué es lo que está buscando Es como Estados Unidos? una alianza, digamos, del modelo capitalista de Estados Unidos contra el socialismo, digamos. Como Contra el que todos los socialismo. países de Latinoamérica estén unidos contra el socialismo. Coincido. Y si vos pensás en un puente, por ejemplo, ese puente te facilitaba, o sea, vos llegabas a ese pueblo con cierta velocidad, ¿estamos? O sea, vos llegabas, caminabas por ese puente y de repente, no sé, a la media hora llegabas al pueblo, que era algo inaccesible para por ahí un 1968, creo que te marca ahí el año. La población antes de 1968, ¿cómo les parece que vivía en este caso, en esos pueblos bolivianos? ¿Cuál es la condición de vida de esa población previo a ese puente? Imagínenselo ustedes.
Mala, supongo. ¿Por qué mala? No ¿O sé, por qué, a quizás. ver, por qué peor de repente? No sé si mala, por ahí aguantaban lo más bien, digo. Si yo tardé 1 hora en llegar a ese pueblo con un puente, con un río con cierto caudal, pero en 1968, ¿cómo llegaba esa gente? ¿Tardaba más o menos? Más. 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 Muchísimo más. Muchísimo más. Estamos muchísimo más. Siempre pensando que son campesinos, siempre pensando que son tipos laburantes, que llevan un montón de herramientas, que las producciones cuando vas a Bolivia las llevan encima de ellos, o sea, es una cosa como una carga humana, son pobres. Ahora, cuando vos lo ves de esa forma, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de crearles un puente? O sea, porque en el fondo es plata que está dando el Estado para que vos crees el puente este y la placa está ahí para recordar todo el tiempo que lo hizo Estados Unidos de la mano del gobierno boliviano. ¿Qué están queriendo hacer? ¿Cuál es la lógica detrás del plan? Ganarse el apoyo. ¿Ganarse el apoyo? El apoyo. Bien, a ver, la lógica detrás del plan es como muy pareciera al plan Marshall. A ver, en la lógica de Estados Unidos es, como ya no pudimos hacer nada directamente sobre la experiencia de la isla cubana, y como Cuba se transformó en un ejemplo a seguir, lo que hay que hacer es por todos los medios evitar que ese ejemplo se reproduzca. Entonces, para evitar que ese ejemplo se reproduzca, lo que estos tipos piensan, o por lo menos empiezan como a reflexionar, es mientras mejores condiciones de vida pueda tener la población de los diferentes países de América Latina, menos chances va a haber para qué. Para que sea una revolución. Para que sea una revolución. Entonces lanzan la Alianza para el Progreso, que es una ayuda económica millonaria, y se la dan a diferentes países latinoamericanos con el objetivo de que, por ejemplo, el gobierno de Cuba, en 1968, cree este puente que le soluciona la condición, no sé si le soluciona, le mejora la condición de vida al campesino de esa población de Bolivia. En el fondo lo que uno pensaría, che, qué copado Estados Unidos, ¿lo está haciendo para mejorar la situación socioeconómica de Bolivia? No, lo está haciendo para generar condiciones para que el pueblo boliviano no vea en el capitalismo un sistema opresor. ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de guita que va a ser otorgado a muchos países latinoamericanos y que van a estar ubicados, o por lo menos direccionados hacia obra pública, el puente es un ejemplo, mejoras educativas, mejoras en el ámbito de salud, ¿por qué no mejoran los puertos? Mejoras en lugares donde vos puedas decir, che, infraestructuralmente te vas armando, vas generando, ¿por qué no empleo? Y a medida que vas generando empleo, vas generando mejora en las condiciones de estos tipos, se vuelve un poco más tolerable el sistema, sería la definición. Ahora, ¿qué perdió de vista Estados Unidos? Porque de repente lo de Cuba es muy nuevo. ¿Qué no se dio cuenta Estados Unidos de manera bastante temprana? Pero bueno, después se va a dar cuenta. Respecto del modo de llevar adelante el sistema hacia el socialismo. ¿Cambió o no cambió? No sé, supongo que Cuba empezó a desarrollar lo que es la industria nacional y como que No, fue... pero al margen de lo de Cuba, digo, más allá de lo que ellos hayan, a ver, más allá de la ayuda económica que dé a todos los países de América Latina. Estados Unidos está pensando en una lógica muy clásica de revolución socialista. O sea, está pensando que si evitan la crisis, eventualmente no va a haber revolución. Ahora, ¿es así como se lleva adelante la revolución desde Cuba? ¿Ese es el medio o la lógica de la revolución cubana? No, No. ¿Desde cuándo no? ¿Y por qué no, Valentín? no, porque habían dicho que no hacía falta una crisis para tener una revolución. Bien, habían dicho que no hacía falta una crisis. Quiere decir que en realidad, por más que el intento de Estados Unidos sea de llenar económicamente a la isla de Cuba, a los países latinoamericanos, para que se armen infraestructuralmente, evitar una crisis, que todo el mundo esté feliz con el sistema, lo cierto es que los norteamericanos, lo aprenderán un poco más adelante, Cuba, a ver, lo que aprenderán es que Cuba modificó la forma. Entonces, la revolución cubana no es nada más una revolución porque sí, sino que en realidad la revolución cubana lo que siembra es una nueva forma de llevar adelante el socialismo que está mucho más relacionado con la idea de foquismo, con la idea de guerrillas, y que esas guerrillas pueden existir aún en lugares con una infraestructura estable. ¿Se entiende?
Entonces, la Alianza para el Progreso, uno se pone a pensar, y si yo les dijera, chicos, la Alianza para el Progreso, si comparamos Alianza para el Progreso y Plan Marshall, ¿cuál de los dos es más exitoso? El plan Marshall. Plan Marshall. ¿Estamos? El Plan Marshall es sumamente exitoso, porque para el momento del Plan Marshall la idea de foquismo no estaba desarrollada. La Alianza para el Progreso, a ver, es, entre comillas, exitoso porque en el fondo va a haber un montón de infraestructura nueva en América Latina, pero para los fines para los cuales fue creada no es exitosa. Vamos, porque en realidad se crea esa millonada de dólares para los países latinoamericanos y esa millonada de dólares no se corresponde con una disminución de la guerrilla. Lo que va a haber es gradualmente más, porque en realidad el Che les viene diciendo, muchachos, pueden crear revolución sin ningún tipo de problema económico. ¿Se entiende? Necesito que lo reflexionen. A ver, ¿por qué? Porque si lo reflexionan, uno empieza a comprender la presencia de un montón de guerrilla en Argentina. No todavía en los 60, pero más adelante habrá. Y creo que alguien en la clase pasada lo dijo. ¿Cuál es la guerrilla en Argentina? Los montoneros. Montoneros. O sea, para montoneros nos falta un poco. Estaríamos en los 70, digo, pero tenés montoneros, o después del Cordobazo tenés montoneros, tenés el Ejército Revolucionario del Pueblo también en el 70. Entonces, en realidad lo que uno empieza a ver es que ese ejemplo cubano, más allá de los intentos norteamericanos, es un intento fracasado, ¿no? Digo, porque la guerrilla se va a masificar igual. Entonces, si se masifica igual la guerrilla, el otro plan de los Estados Unidos es uno que se conoce como Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Alguien alguna vez lo escuchó? Doctrina de Seguridad Nacional, no lo escuchó nadie. Bien, Doctrina de Seguridad Nacional básicamente lo que dice es lo siguiente. La premisa fundamental es esta. Nosotros de Estados Unidos no podemos hacernos cargo de controlar los espacios como micro en América Latina. No podemos dedicarnos a controlar la presencia de comunismo en todos los territorios de América Latina. Son muy extensos y nosotros tenemos obviamente fuerzas armadas limitadas. Entonces, como nosotros no podemos hacerlo en primera persona, ¿a quién le corresponde cuidar su territorio del peligro comunista? ¿A quién les parece que les va a corresponder? A los propios presidentes o gobernantes Bien, de cada país. a los propios presidentes. ¿A quiénes específicamente de cada país le va a corresponder? ¿Al ejército? Al ejército. Entonces, básicamente la Doctrina de Seguridad Nacional lo que te dice es todas las fuerzas armadas de los respectivos países latinoamericanos son los que se van a tener que encargar de cuidar, a ver, y de resguardar y de eliminar cualquier tipo de amenaza comunista en Argentina o en cualquier lado de América Latina. ¿Qué quiere decir? La Doctrina de Seguridad Nacional lo que hace es darle un papel predominante a los ejércitos de cada uno de los países que se van a volver como, de alguna manera, como garantes del orden, básicamente. Cuando nosotros miramos esto, ¿no? Digo, esto es golpes de Estado en América Latina. ¿Qué es lo que uno naturalmente ve? Fíjense, Bolivia, Argentina, ¿qué es lo que debería llamarles la atención de este cuadrito que aparece en Wikipedia? Muy, muy logrado, a mi entender. Hay muchos que son simultáneos. Bien, hay mucho golpe de Estado simultáneo. Ni hablar, ni hablar Paraguay, ¿no? Digo, que ha tenido desde 1954 hasta casi 1990 un mismo gobierno. Digo, pero si se fijan, tenemos un montón de golpes de Estado que si uno mira también, digo, pensemos 1950, 1990, ¿con qué coincide a nivel mundial? ¿Revolución cubana? No, a nivel mundial. 1950, nivel mundial. 1990. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? Guerra Fría, vamos muchachos, sean rápidos, esa es una pregunta fácil. Bien, estamos en medio de Guerra Fría, entonces, como estás en el medio de Guerra Fría, ahí empezás a mirar y decís, che, mirá la cantidad de golpes de estados que ha habido, muchos, si uno se fija, no sé, por ejemplo, 1978, miramos así y salvo el ejemplo de Colombia, en realidad quiere decir que todos estos países tuvieron al mismo momento golpe de estados. 1978 es el nuestro de Videla y los 30.000 desaparecidos y la memoria y bla.
Pero fíjense que en realidad no es que Argentina es un caso solo en América Latina. En realidad Argentina coincide con un montón de otros golpes de Estado de las mismas características. Y ahí es cuando uno vuelve puntualmente a esta frase que nosotros inauguramos hace un montón de tiempo atrás. A ver, la democracia es lo que de repente debería haber en el bloque occidental, pero cuando ese tipo de democracia no le sirve a Estados Unidos, o de repente no le... o hay un peligro comunista que esa democracia no puede desarrollar o resolver, lo que uno encuentra es que el golpe de Estado es no solamente deseado, sino que es fomentado por parte de Estados Unidos. Y cuando uno piensa en ese fomentado por parte de Estados Unidos, naturalmente tiene que tocar a doctrina de seguridad nacional. Es decir, la doctrina de seguridad nacional lo que ha hecho básicamente es habilitar a que cada uno de esos gobiernos, o que cada una de las fuerzas armadas de esos gobiernos, golpeen a su respectivo gobierno democrático si consideran que A, hay peligro comunista, o B, no está haciendo algo realmente relevante para evitar que el peligro de ese comunista avance. ¿Se entiende? Quiere decir que si uno mira la experiencia latinoamericana, se encuentra, primer momento, Cuba con el 59, y de repente cuando uno baja a la Argentina, te encontrás que en Argentina tenés un golpe de Estado a Frondizi en el 62, un golpe de Estado a Ilia en el 66, un golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón, 76. ¿Qué quiere decir? Entender los 3 golpes de Estado en Argentina, que son 3 golpes de Estado posteriores a la Revolución Cubana. Para entenderlos, ¿es necesario comprender Revolución Cubana? Sí. Sí, estamos porque en realidad básicamente lo que nos permite entender la respuesta norteamericana es básicamente la lógica de los golpes de Estado post-Perón en Argentina. O sea, todos los golpes de Estado que nosotros hayamos tenido posterior al golpe de Estado a Perón están 100%, o por lo menos, no sé 100%, pero gran parte están como entendidos o se pueden comprender en función de comprender cuál es el razonamiento en este caso o las medidas que ha tomado Estados Unidos en contraposición de esto. ¿Se entendió? Sí. ¿Llegaron Sí. todos? Porque están como mudos. No sé si hoy tienen un día especialmente mudo, digo, pero necesito saber si lo entendieron, porque cuando nos matamos, o sea, cuando bajemos la escala de análisis y nos vayamos a Revolución Libertadora y vayamos a Frondizi, a Ilia y demás, hay un montón de momentos que el mismo texto de Romero creo que ya les empieza a hablar de doctrina de seguridad nacional y ustedes tienen que saber lo que están diciendo, porque eventualmente es más, se los adelanto. El otro trabajo, el último que nos quede, si esto se mantiene así, que yo entiendo que se mantiene así, en realidad va a ser cruzado seguramente todo lo que es América Latina, Cuba con Argentina. ¿Estamos? Entonces, entiéndanlo, y si no, resuelvan sus dudas y no se queden como muy, muy, muy callados y muy tranquilos, porque los veo como muy, muy callados y muy tranquilos. El resto, los que están como muy calladitos, ¿siguieron el recorrido? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Selner, fíjate después la primera clase, que es la parte como de camino al socialismo, que bueno, nada, no la tuviste, pero si entendiste esto, buenísimo. A ver, esto básicamente tengan en cuenta, chicos, que esto es una cuestión de como interconectar y como razonar. Estamos, digo, nada de esto es de memoria. Cuando ustedes lo razonan y se dan cuenta un par de cosas que activamos a lo largo del 5º año, incluso del 4º, es mucho más sencillo. Con esto estoy tranquilo, ya está. No pretendo mucho más por la clase de hoy. ¿Algún tipo de dudas? No. ¿Nada? No. ¿Santiago estás? No. Sí, Santiago ahí me llegó y cuando lo abrí lo pude abrir con Docs, así que ahora lo miro. Buenísimo. Dale, nada más, muchachos, liberados. Nos vemos el lunes que viene. Probablemente me olvidé, no se los voy a decir ahora, porque tendría que ver qué es lo que vemos la semana que viene. Así que seguramente a través de Paz les mando lo que buscan o a través de plataforma y nada, y vamos viendo eso. ¿Estamos? Dale. Dale. Hasta Nos vemos. luego.